Ok, iniciaremos, então, apresentando a doutora Elizabeth Jimenez Zamora, coordenadora da Maestria em Desenvolvimento Econômico da Universidade de San Andrés, em Bolívia. Doutora Elizabeth possui um doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Possui maestria em Desenvolvimento Econômico e Economia Internacional pela Universidade de Notre Dame, também nos Estados Unidos, e possui licenciatura em Economia pela Universidade Autônoma Tomás Frias de Potosí, Bolívia. Iniciaremos com uma apresentação de 40 minutos, seguidas de alguns minutos para perguntas e discussões. Quisiera agradecer sua presença, professora Elizabeth. Nós outros estamos acá em Mato Grosso, que é um estado cercano de Bolívia, e nós outros somos coordenador da maestria em gestão e tecnologia ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, acá em Mato Grosso. Então, damos boas-vindas à senhora e passo a palavra para a apresentação. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Agradezco que me den la oportunidad de hablar y conversar con ustedes. Lo que voy a hacer es compartir un poco de la investigación, del trabajo de investigación que hago aquí en Bolivia y que tiene que ver con extractivismo agrícola y sostenibilidad. He pensado que bueno, este es el tema que estoy trabajando actualmente y por otro lado también que tal vez les podría interesar, ¿no? No sé mucho de los detalles del seminario, pero me parecía que podría interesarles. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla. Bueno, ahí la fecha está mal, perdón. En realidad lo que quería poner es 5 de mayo del 2021, ¿no? Bien, una parte del trabajo que vengo haciendo de investigación aquí en el CIDES es un posgrado en ciencias del desarrollo multidisciplinario. Entonces, tenemos una perspectiva multidisciplinaria, tanto en términos de la teoría como de la metodología. No sé, por eso también me interesa mucho el trabajo que hacen ustedes. Nosotros, desde la perspectiva social, vemos estos temas con un enfoque multidisciplinario, ¿no? Nuestro centro es multidisciplinario en formación. Lo que estoy analizando ahora, el trabajo de investigación que vengo desarrollando, tiene que ver con la producción de quinoa en el altiplano sur de Bolivia. ¿Han debido escuchar ustedes del boom en el cultivo de la quinoa? Es decir, la popularidad que de pronto ha surgido por el consumo de este cultivo. Y esto definitivamente ha tenido impactos en los productores. Y los productores de quinoa en Bolivia, los productores ancestrales, los productores tradicionales, están localizados en el altiplano sur. La quinoa se produce fundamentalmente en el altiplano, pero el altiplano sur, esa región donde también se encuentra el famoso salar, el más grande salar con reservas de litio del mundo, dicho sea de paso, el salar de Uyuni. Ese es un territorio también donde tradicionalmente se ha producido la quinoa, precisamente también por las condiciones ecológicas y de los ecosistemas regionales. Y bueno, hay mucho de teoría también sobre eso, de análisis, que nos dice que la producción en esta región tiene características particulares por estar cerca de un salar, la altitud, etc. Pero bueno,
Bolivia y el Perú eran los grandes productores de quinoa a nivel mundial. En realidad Bolivia era el primer productor, pero con este boom, es decir, con este incremento de la popularidad en el consumo que ha dado lugar al incremento en el precio, entonces hay muchísimos países, cerca de 200 países que están produciendo quinoa en el mundo, ¿no? Lo que nos interesa y lo que me interesa aquí desde esta investigación en el CIDES es explorar los impactos que ha tenido este boom de la producción en los productores, en el manejo sostenible de los recursos y en las políticas, o sea, qué tipo de políticas podríamos pensar y para quiénes, ¿no? Entonces, esta presentación tiene que ver con eso. A lo que quiero llegar es que en realidad, en términos de políticas agrícolas, agrarias, orientadas al sector agropecuario en Bolivia, lo que deberíamos pensar es en una pluralidad de estrategias políticas que puedan identificar la pluralidad y la diversidad de estrategias de comercialización y de producción y que no se enfoquen solamente en los grandes productores. Definitivamente que no se enfoquen exclusivamente en la agroindustria, ¿no? La agroindustria no está en la producción de quinoa. Ahorita les voy a hablar de eso, ¿no? De quiénes son los productores en el altiplano. Pero precisamente nuestro análisis es un poquito crítico porque las políticas actuales en Bolivia agrícolas están fomentando y han incentivado el extractivismo agrícola, ¿no? Están muy enfocadas en aumentar los niveles de producción, aumentar los rendimientos, producir más, mejor, con mayor productividad. Ese es el objetivo, ¿no? Soya, trigo, fundamentalmente soya, ¿no? Esto ha dado lugar a la deforestación, cambio en el uso de la tierra y la expansión de la producción agrícola. Se había propuesto llegar a 10 millones de hectáreas, cuadruplicar, la producción actual agrícola, ¿no? Llegar a las 10 millones de hectáreas, 10 millones de hectáreas, que es muchísimo para nosotros en Bolivia. La deforestación se ha incrementado a partir de los 90s, pero significativamente más en los últimos 15 años, ¿no? Aparte de esto, hay una ausencia de regulación en el uso de pesticidas, una ausencia total. En Bolivia se pueden encontrar pesticidas que son altamente prohibitivos en otro tipo de economías y sociedades, pero aquí se los vende de manera abierta. Y se está incentivando la introducción de semillas genéticamente modificadas. Esto es lo que tenemos de políticas significativas, ¿no? Pero lo que necesitamos es políticas que vayan orientadas a pequeños y medianos productores agrícolas. Esas no son tan importantes actualmente, ¿no? Estos pequeños y medianos productores agrícolas producen fundamentalmente en unidades productivas familiares, ¿no? Dependen fundamentalmente de la mano de obra familiar, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente. Cuando hay exceso de necesidades de producción y se intensifica la producción, tienen que contratar mano de obra. Y estos también producen para la exportación. O sea, tampoco son pequeños y medianos productores que solo producen para la autosuficiencia, como se los había caracterizado generalmente en la literatura en Bolivia, ¿no? Y son estos los productores de quinoa, ¿no? O sea, los productores de quinoa producen fundamentalmente a nivel de unidades familiares, no es la agroindustria. Están altamente involucrados en la exportación y lo que nos interesa desde esta perspectiva de la investigación es analizar la sostenibilidad de sus estrategias de vida. ¿Qué tan sostenible es lo que están haciendo en términos de sus ingresos familiares y de mejorar sus niveles de vida? ¿Hasta cuándo lo van a poder hacer? Dependen solamente de que cuando el precio sube ellos puedan estar mejor. Pero también nos interesa, obviamente, la sostenibilidad medioambiental y el manejo de los recursos naturales. ¿Qué tan sostenibles son sus estrategias desde esa perspectiva? Bien, rápidamente, ¿qué implica la producción de quinoa en Bolivia? ¿Cómo se la desarrolla? ¿Qué superficie? Etcétera. Estos son los productores de los que estamos hablando. Tal vez alguno de ustedes ha viajado aquí, ha venido a Bolivia y ha ido al Altiplano Sur. Lo que se ve al fondo
Al fondo está el famoso Salar de Uyuni, actualmente el centro de una política de industrialización de litio en Bolivia, ¿no? Pero alrededor del salar tenemos estos productores que producen quinoa a nivel de unidades familiares, ¿no? Y producen fundamentalmente para la exportación. O sea, están bien articulados al mercado, pero no es la agroindustria, ¿no? Y fíjense el ecosistema, ¿no? Entonces, el ecosistema tradicionalmente fue mantenido de manera que estos productores combinaban la producción de quinoa con la crianza de llamas y alpacas. Y esto en realidad es lo más sostenible desde la perspectiva ecológica. ¿Por qué? Porque para tener llamas y alpacas, ellos tienen que tener tierras en descanso. No pueden utilizar toda su tierra, porque ahí es donde están pastoreando las llamas y alpacas. Necesitan superficie en descanso. Y lo que practican es la rotación de tierras, ¿no? Entonces, esta tierra está descansando, planto la quinoa aquí, después de 2 años vuelvo, etcétera, etcétera. Además que las llamas y alpacas producen abono orgánico, lo cual utilizo en la producción, etcétera. Una producción altamente orgánica es tradicionalmente producida en esta región. Pero tenemos el boom en los precios de quinoa, que comienzan significativamente a subir a partir del 2012 y 2013. ¿Qué significa eso para los productores? Grandes incentivos a incrementar los niveles de producción, incrementar la extensión de la producción. Incremento de la frontera agrícola, aun cuando aquí lo que tendríamos que decir que más que incremento de la frontera agrícola es un cambio en el uso de la tierra, porque de tener tierras en descanso y dedicadas al pastoreo de llamas y alpacas, ahora ha habido el gran incentivo de que se produzca quinoa en estas tierras, ¿no? Cambio en el uso de la tierra, más quinoa, menos llamas, menos alpacas. Incremento de los rendimientos, pero ¿cómo se incrementan los rendimientos? Básicamente con menores periodos de descanso, incremento en la productividad, se introduce la tecnología, se introduce el uso del tractor, porque esta producción era altamente intensiva, solo en mano de obra. Fíjense, la quinoa era un cultivo que no era nada apreciado en el mercado, incluso en el mercado boliviano. O sea, se producía fundamentalmente para el autoconsumo de los productores de quinoa, ¿no? Y para pequeños niveles de comercialización. Pero el boom ha incentivado la producción para la exportación, pero también para el consumo en Bolivia. Ahora es incluso más popular consumir quinoa, ¿no? Entonces los mejores restaurantes en la ciudad de La Paz sí tienen algo de quinoa, ¿no? Porque es lo popular hacerlo, ¿no? Pero la introducción en el cambio en la tecnología ha venido asociada a utilizar el tractor, lo cual no necesariamente es lo mejor de la forma en que se utiliza por los impactos que tiene en el uso de la tierra, ¿no? Bien, entonces fíjense cómo se ha incrementado la superficie cultivada. Estos son datos hasta el 2015 y significativamente, ¿no? Como podemos esperar, el volumen de la producción se ha incrementado. Se ha incrementado la producción no necesariamente porque hayan mejorado los rendimientos, sino fundamentalmente porque se está produciendo en más tierras, ¿no es cierto? Y han incrementado, aquí lo que tenemos es las exportaciones de quinoa, el valor de las exportaciones de quinoa, pero tenemos aquí una caída, ¿no? Obviamente, hasta el 2014 teníamos un boom, definitivamente, ¿no? Significativamente, que empezó poco a poco desde el 2015, subió significativamente el 2011, el 2012, pero llega a su punto a fines del 2014 e inicios del 2015. Aquí se sobresatura el mercado mundial, ¿no? Perú empieza a producir quinoa hasta en la costa. Y no necesariamente son productores tradicionales, unidades familiares, es agroindustria, ¿no? Y además de Perú, se está produciendo quinoa en España, en Francia, se está produciendo quinoa en España, Francia y China, lo cual seguramente va a hacer que todavía tenga un impacto mayor, ¿no? En los precios, etc. Y claro, el valor de las exportaciones baja significativamente, ¿no? Bien, los precios de exportación bajan. Y eso se refleja en la anterior transparencia, ¿no? El valor baja.
Entonces estamos en una etapa post-boom, ¿no? Es decir, ya ha pasado el boom, ya ha pasado la gran popularidad. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos los productores de quinoa? ¿Qué hacemos como país? ¿Qué tipo de políticas necesitamos para seguir fomentando esta producción? ¿Deberíamos tratar de volver a ser el productor mundial número 1, como lo éramos en los 90s? No, hasta muy recientemente, creo que recién en el 2015 que Perú ha llegado a ser el primer productor de quinoa mundial y ha pasado a Bolivia. Pero ese debería ser nuestro objetivo, porque cuando China empiece a producir, ya, ¿no? O sea, la batalla ya ahí está medio perdida, ¿no? Entonces deberíamos hacer eso, producir más, seguir cambiando el uso de la tierra y tratar de entrar en esta carrera, o sea, que es aparentemente la forma de pensar actualmente en términos de políticas, o deberíamos pensar en otras alternativas. ¿Por qué sí o por qué no? ¿No? Bien, lo que hemos hecho en este estudio, estamos trabajando con esto en esta región con un proyecto de investigación aquí en el CIDES ya 6 años con los productores de quinoa. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es identificar y analizar sus estrategias de vida y las implicaciones que tienen esto sobre la sostenibilidad. Entonces, lo que hemos visto en realidad es que hay una gran diversidad de estrategias de vida, o sea, de los productores de quinoa. Fundamentalmente lo que hacen ellos es diversificar sus ingresos, porque fíjense, hasta no hace muy poco la quinoa no era un cultivo muy importante, entonces no era muy óptimo para ellos apostar a la producción de quinoa solamente, porque ni siquiera había un mercado significativo. Entonces, lo que siempre ellos han hecho históricamente es diversificar, ¿no? Tener un pie en esta región, pero tener otro en otros lugares, migrar, trabajar como productores, como mano de obra temporal en la agroindustria, pero también trabajar en el sector de construcción. Muchos de ellos deben estar también en el Brasil porque hay una comunidad significativa boliviana, ¿no? Pero la gran característica de esto de vivir en varios mundos es que nunca han dejado esa su comunidad, siguen siendo miembros de la comunidad. Y lo interesante es que la tierra en el altiplano sur de Bolivia, en esta región productora de quinoa, es comunitaria. Es una TCO, lo que se llama en Bolivia, tierra comunitaria de origen. Entonces, no hay derechos de propiedad individual, pero hay derechos de acceso y uso. Entonces, eso facilita mucho la posibilidad de vivir en varios mundos, porque los nietos pueden regresar y decir, claro, aquí mi abuelo siempre ha sido miembro de esta comunidad y por lo tanto yo tengo derecho a seguir cultivando y es lo que ha pasado, ¿no? Entonces es bien interesante eso, ¿no? Pero estas diversas estrategias de vida hacen que no todos se especialicen en la producción de quinoa para la exportación, no todos hayan ganado de la subida del precio, pero en realidad lo que han hecho para aprovechar estas oportunidades y para definitivamente articularse a mercados globalizados, poder exportar, es asociarse. Como son pequeños productores, la mejor alternativa es asociarse, ¿no? Entonces, en Bolivia hay esta gran asociación ANAPQUI, que junta a 15 asociaciones de productores en esta región y que es a través de la cual se exporta, ¿no? También hay empresas privadas que están exportando, pero en realidad la gran mayoría de los productores prefiere asociarse y hacerlo a través de esta organización, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos encontrado? Una cosa que hemos hecho, hemos construido una base de datos, panel, en esta región. Entonces, lo que hemos hecho es hacer encuestas. Hasta ahora ya hemos hecho 3 encuestas, siguiendo a los productores a lo largo del tiempo. Como ya estamos 6 años, hemos podido hacer esto y nuestro objetivo es seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, esto es un objetivo muy importante de este proyecto de investigación en el CIDES, ¿no? De poder lograr construir esta base de datos panel en esta región para efectivamente poder analizar cambios, estrategias de vida, cambios en el uso de la tierra, impactos del cambio climático, impactos del COVID, etcétera, ¿no? Entonces nos parece muy importante contar con información rigurosa, pero lo interesante es que son los mismos productores. Trabajamos con estas asociaciones, como universidad les hemos dado
cursos de formación, etcétera. Hemos hecho cosas muy interesantes con ellos. Y a cambio, ellos nos dan la posibilidad de poder hacer esta encuesta, pero además, obviamente, tenemos estudiantes haciendo sus tesis sobre este tema, etcétera, ¿no? Entonces, una colaboración bien interesante que hemos podido lograr con ellos y que queremos seguirla manteniendo. Los resultados que ven ustedes aquí son del 2015, de una de las encuestas, ¿no? Solamente es de un tiempo, ¿no? De un año. Todavía no hemos tenido la oportunidad de analizar la base de datos panel, que es a través del tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, nos interesaba identificar estrategias de vida, ¿no? O sea, porque lo que nos hemos dado cuenta es que no todos hacen lo mismo. Entonces, y eso es lo que hemos encontrado. Hemos hecho un análisis clúster con nuestra base de datos, una muestra de 350 productores de quinoa, aleatorio, etcétera, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que con este análisis clúster, el objetivo es identificar grupos que tengan muchas comunalidades entre sí, pero que sean diferentes entre sí, que sean iguales hacia adentro, pero diferentes entre sí, ¿no? Y después vemos quiénes son y qué están haciendo. Entonces, eso es lo que hemos hecho, y fíjense qué interesante, hemos identificado 5 grupos cuyas diferencias son estadísticamente significativas, ¿no es cierto? Es lo que hace el análisis clúster. Entonces, hemos identificado 5, y cuando vemos quiénes son, qué están haciendo, encontramos cosas bien interesantes, ¿no? Para esta clasificación de clúster hemos tomado la diversificación del ingreso, es decir, las diferentes fuentes de ingresos familiares que tienen. Y tienen 1, 2, 3, 4 fuentes significativas de ingresos, ¿ya? Los ingresos que provienen de las transferencias, está con esta bolsita, ¿no? Que quiere decir remesas, por ejemplo, de familiares que tal vez estén trabajando en el Brasil o en la ciudad de La Paz, etcétera, y que les mandan. Pero también son los bonos, que en Bolivia sí hay todo un programa de bonos, transferencias a niños que van a la escuela, transferencias a madres que recién han dado a luz, etcétera, etcétera, ¿no? Transferencias a la tercera edad. Entonces, ese es un ingreso por transferencias y lo hemos puesto con una bolsita. El ingreso importante es el ingreso de la quinoa, que viene de la producción y la comercialización de la quinoa, ¿no? Y ese es el que está aquí con los granitos, ¿no? Ese es el ingreso de la quinoa, por producción y comercialización de la quinoa. Pero también hay producción de llamas y alpacas, ¿no es cierto? Es tradicional, es así, esa es la dualidad del sistema productivo en nuestra región. Entonces, eso está con una llamita. Pero ellos diversifican sus ingresos y además trabajan fuera de la agricultura familiar. Y esos son los ingresos laborales, que pueden ser por cuenta propia, pero también pueden ser por asalariamiento, etc. Tienen su tienda, son choferes y manejan su minibús, o son guías de turismo, porque hay un montón de turistas ahí, muchas oportunidades por el Salar de Uyuni y todo el paisaje, o etcétera, etcétera, o viajan al Brasil y trabajan ahí temporalmente y regresan, ¿no? Esos son los ingresos laborales, ¿ya? Entonces, si vemos estos 4 grupos, lo primero que salta es que los 4 grupos tienen una diferente composición de ingreso familiar. Para este primer grupo, que representa el 17% de nuestra muestra, la producción de quinoa no es significativa. Lo más importante es su producción, es su participación laboral. Lo más importante para la unidad familiar, la más importante fuente de ingresos familiares. Para el segundo caso, la producción de quinoa es más importante, pero casi al mismo nivel de la participación laboral, fuera de la agricultura familiar. Nótese que en ambos casos las llamitas están así de chiquitas porque, claro, no es importante. Es muy poco de su ingreso familiar. Perdón, una pregunta. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Hola. Sí, sí. Se ve, ¿no? Muchas gracias. Sí, porque de hecho por ahí estoy aquí. Bien. El tercer grupo, que representa casi el 50% de nuestra muestra, 47%, depende fundamentalmente de la quinoa. Sí salen a trabajar, sí tienen llamitas y sí reciben algunas remesas, bonos, pero la fuente más importante de sus ingresos es la quinoa. Estos son los quinoeros, los que intensivamente producen quinoa.
El último grupo, que es solo 9%, depende de la quinoa y de las llamas. Ups, aquí es donde aparece la llamita. Es decir, este es el único grupo que sigue haciendo lo que se hacía tradicionalmente. Llamas, alpacas y quinoa. El último grupo, que es 6%, depende de las transferencias, de los bonos. Sigue haciendo llamas y alpacas, pero esto es más independiente. Aquí están los viejitos, los de la tercera edad, los que ya se quedaron sin mucha mano de obra familiar, viven en la comunidad, pero dependen significativamente de lo que les mandan de afuera, ¿no? Remesas, remittances, ¿no? Bien, entonces, una característica importante es, bueno, para comenzar hay diferentes estrategias de vida. Unos hacen unas cosas, otros dependen, hay los que siguen haciendo solo quinoa y otros los que no, ¿no? Pero fíjense el nivel de ingresos. El nivel de ingresos familiares está en estos puntitos amarillos. Los que tienen el más alto nivel de ingresos familiares no son los que producen quinoa, son los que fundamentalmente viven en otros mundos y producen quinoa de manera marginal. Este primer grupo. Cuando se produce quinoa, para este segundo grupo baja significativamente el nivel de ingresos. Los llamados quinoeros, los intensivos en producción de quinoa, tienen unos ingresos significativamente más bajos que este primer grupo. Y ojo, llegamos a este grupo que sí nos interesa, este de la llamita y de las quinoas. ¿Y por qué nos interesa este grupo? Nos interesa porque este es el que tiene una estrategia de vida que es además sostenible con el ecosistema. ¿Por qué? Porque no ha dedicado toda su tierra a producir quinoa, no ha cambiado su uso de tierra, lo hace en combinación con las llamas alpacas, utiliza el abono. Esto es como se hacía antes. Y esta es la estrategia sostenible desde la perspectiva ecológica, ¿no? Del manejo de la tierra. Pero la menos rentable. Bueno, esta es todavía menos rentable por el nivel de ingresos. Pero fíjense la diferencia, aún en relación a estas otras estrategias, ¿no? Entonces, es decir, ser sostenible, seguir manejando tus recursos y la tierra de manera sostenible no es lo más rentable, ¿no? Lo más rentable parecería ser combinar la producción de quinoa con tu participación laboral fuera de la agricultura familiar. Y eso es súper interesante, ¿no? Vivir en varios mundos, mantener un pie en tu comunidad, pero otro en el Brasil, en la ciudad de La Paz, etcétera, ¿no? Porque así puedes subir tu nivel de ingreso familiar. Pero ¿cuál es el costo? El costo de estas estrategias es que sí te dan mayor ingreso, pero hay una alta probabilidad de que no estás utilizando de manera sostenible la tierra y estás siendo muy intensivo y estás deteriorando el medio ambiente, particularmente la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque esta estrategia, la que es sostenible ecológicamente, es altamente intensiva en mano de obra. Si tienes las llamitas, las tienes que llevar de aquí a allá, agarras el abono y llevas de un lado a otro. O sea, no sé cuántos de ustedes tienen esas experiencias, pero en el altiplano boliviano, manejar sosteniblemente la tierra es costosa, no tanto en términos de precios, sino en términos del costo de oportunidad de la mano de obra, lo que llamamos en economía, ¿no? Es decir, es conveniente tener miembros de tu familia haciendo esto en lugar de que se vayan al Brasil y estén trabajando. Es solo un ejemplo, ¿no? O que se vengan a la ciudad de La Paz. O sea, el costo de oportunidad es bien alto. Entonces, tal vez no es lo más conveniente, particularmente en un contexto donde eso, o sea, la sostenibilidad es particularmente costosa en términos de mano de obra, ¿no? Y no te conviene porque tienes otras oportunidades de hacer otras cosas y generar ingresos. Pero eso que es costosa también tiene que ver con la tecnología que se usa. La forma de manejar sosteniblemente sigue siendo la forma tradicional andina, ¿no? Y las llamas. Por ejemplo, para producir orgánicamente quinoa no puedes utilizar químicos para eliminar a tus plagas y tus pestes. No puedes utilizar un insecticida, ¿no? Tienes que utilizar un insecticida natural, feromonas y... No voy a entrar en detalles, pero eso es como lo hacían antes de alguna manera. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio, ¿no? No hay innovación, no ha habido la suficiente
información, investigación e innovación tecnológica para ayudar a estos productores a seguir produciendo quinoa orgánicamente, pero que no sea pues tan costoso, ¿no? Bien, voy a pasar rápidamente, creo que ya me estoy quedando mucho tiempo. Estos son los resultados preliminares. Las estrategias de vida son diversificadas, pero hay un trade-off entre la sostenibilidad socioeconómica y la sostenibilidad ecológica, medioambiental. Si yo soy sostenible medioambientalmente, mis ingresos van a ser bien bajos. Pero si lo que me interesa es tener buenos ingresos, entonces tengo nomás que diversificar mis ingresos, buscarme otros trabajos y producir intensivamente quinoa y olvidarme nomás de las llamas, etc. ¿Sí? Entonces, es costosa. La acción colectiva es necesaria para asegurar ingresos sostenibles y sostenibilidad en el medio ambiente. ¿Y a qué me refiero con esto, no? En términos de qué políticas deberíamos pensar. Entonces, pensamos que los productores de quinoa en Bolivia nos muestran que en realidad necesitamos otro tipo de políticas, especialmente para ellos, por ejemplo, pequeños productores y medianos, para incentivarlos a que sigan produciendo de manera sostenible. Y yo aquí citaba a Elinor Ostrom, que seguramente algunos de ustedes, todos la conocen, la economista, que hablaba de economías policéntricas, políticas públicas policéntricas, ¿no? O sea, orientadas a ciudadanos, a organizaciones, a gobiernos, ¿no? Y no solamente grandes políticas, que son las políticas que tenemos actuales, sin reconocer el rol de asociaciones de producción, ¿no? Pequeñas asociaciones y la necesidad que tienen de que las políticas se orienten para incentivarlos a que sigan produciendo de manera orgánica, ¿no? En general, Ostrom nos hablaba de esto, ¿no? Del desarrollo de instituciones que saquen a la luz lo mejor de los seres humanos. Preguntamos cómo diversas instituciones policéntricas limitan o ayudan la innovación, la adaptación, la confianza y la cooperación. Particularmente para estos productores, la cooperación sí es importante, el fomentar sus asociaciones sí es importante, pero en realidad es incluso sorprendente que ellos lo hagan de manera individual, sola, o sea, sin mucho acompañamiento por parte del Estado. ¿Qué políticas estamos pensando? Tratar de hacer relativamente más fácil la producción de quinoa y su comercialización, pero aquí falta la producción de quinoa orgánica. Esa producción de quinoa orgánica que en realidad no deberíamos pensarla solo para la exportación, es lo que les digo también aquí a mis colegas, a mis alumnos cuando tengo la oportunidad de compartir estos resultados, y también a los productores, porque claro, ahí es orgánica para los consumidores en Suiza, orgánica para los norteamericanos, que es lo que quieren, y producción de quinoa, para la producción de quinoa orgánica, como les he dicho, es altamente costosa, y dos, pasa por muchas etapas de certificación, porque estos mercados quieren asegurarse de que efectivamente sea orgánica, ¿no? Y no haya tenido químicos, etc. Pero es muy difícil producirla y el precio, como ustedes han visto, ha bajado significativamente, porque claro, hay más productores a nivel mundial. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, por un lado, hay un rol muy importante para la investigación y la producción de nuevas tecnologías, innovación en la tecnología para la producción de quinoa orgánica. Ahorita lo que los productores hacen es usos y costumbres y tradiciones andinas de cómo producían. Pero eso no puede ser porque eso nuevamente es muy costoso. Necesitamos innovación, pero no que traigan un tractor y que, ¿no?, empiecen a producir intensivamente. Necesitamos innovación que resulte de la investigación en el lugar y que les facilite a ellos producir quinoa orgánica, ¿no? Pero también necesitamos incidir en los mercados y en los consumidores. Personalmente no creo que Bolivia debería apostar a volver a ser el productor número 1 de quinoa del mundo, porque eso es imposible, ¿no? Y además no es lo que nos conviene. Lo que sí deberíamos apostar es a crear este nicho de mercado en una sociedad y economía globalizada donde se reconozca la producción de quinoa orgánica
pero además producida por pequeños y medianos productores que tradicionalmente lo han hecho, ¿no? Pero además producida de manera sostenible, ¿no? Sin afectar al medio ambiente, ¿no? En realidad creo que en la actualidad el medio ambiente es un común de la sociedad globalizada. Entonces nos debería interesar a nosotros, los bolivianos, no solamente para que nos compren en Suiza, ¿no? O en el Brasil. Nos debería interesar porque ese es el futuro, ¿no? De las próximas generaciones. Nos debería interesar conservar esos ecosistemas, esa producción, y que sea esa producción diferenciada en ese mercado. Por lo tanto, que cueste más, y como consumidores responsables también apoyar eso. Es decir, siempre esto lo digo aquí también en Bolivia, ¿no? No es solamente los suizos los que tienen que reconocer nuestra quinoa, tenemos que también ser los bolivianos, ¿no? O sea, han aumentado los ingresos, Bolivia ha mejorado su nivel de vida, sabemos eso, está en los resultados y también lo vemos aquí, por ejemplo, hay muchos más centros de consumo de comida chatarra, que no es necesariamente barata, pero todavía no estamos diferenciando la quinoa que es producida orgánicamente y no la estamos valorando. Entonces, a eso es lo que se refiere Ostrom, Elinor Ostrom, con estas políticas policéntricas. Hay un rol para los consumidores locales, hay un rol para los productores locales y hay un rol para los consumidores globales, ¿no? También. Y la tarea comienza en casa. Nos toca a todos los actores, a la capacidad de acción colectiva que podamos tener en el logro de la sostenibilidad y del medio ambiente. Esta es la esencia del policentrismo de las políticas de Ostrom. Bien, disculpas, creo que me he pasado del tiempo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Graças, doutora. Vamos iniciar, então, três perguntas, porque a professora tem horário para terminar, às 19h45. A sua apresentação, professora, eu vou falar em português, se não entender, aí eu tento adaptar para o espanhol. A respeito da Ostrom, da Elinor Ostrom, nós trabalhamos aqui bastante com ela, com essas teorias, exatamente, e especialmente quando nós tratamos da agricultura familiar. A nossa região aqui em Mato Grosso é intensamente relacionada, né, com a produção em larga escala do agronegócio, o agribusiness. E, ao contrário aí da sua apresentação, o que se percebe que nessa característica de produção no altiplano da Bolívia, há todo um engajamento social já estabelecido, né, uma cultura desses produtores, inclusive com terras comuns, né, produção comum, né, que, de certa forma, fornece um capital social para que isso ocorra, né. A minha pergunta seria a seguinte, né, quando não há esse capital social, quando há essa situação de um engajamento dos produtores familiares voltados apenas por transações comerciais aí da quinoa, isso aí não gera um enfraquecimento dessas associações? Ou seja, quando essa articulação depende desse grau de capital social, se verifica isso? Sí, definitivamente. Tú ya acabaste. La pregunta es sí. No, sí, definitivamente hay un rol muy importante del capital social, ¿no? Es, como tú dices, eso es lo que explica la organización, ¿no? Y la prevalencia de las organizaciones. Ahora, lo que ha pasado es que estas organizaciones han empezado a surgir en los 70s, incluso, y fueron apoyadas por una asociación belga católica, o sea, iglesia, ¿no? Porque en los 70s, nuevamente, o sea, la quinoa no era para nada popular, no había un mercado para quinoa. Entonces, lo que empezaron a ver ellos es, ¿qué tal si la empezamos a comercializar al Perú? O sea, ese ha sido el primer mercado de Bolivia, ¿no? Y para hacerlo,
nos tenemos que asociar. Entonces fue la iglesia que primero apoyó estas asociaciones, pero el hecho de que se trata de un territorio comunitario de origen de la tierra demuestra también que lo que tú dices, ¿no? Que hay muchas relaciones sociales y lo que se llama capital social muy fuerte, porque obviamente las comunidades se tienen que organizar para asegurar el derecho de acceso y uso de la tierra para comenzar. Tienen su propia institucionalidad para hacerlo, su autogobernanza. Obviamente el boom ha sido un shock, porque de pronto han tenido mucha gente que nunca se había aparecido, que ya salió de la comunidad, que ha vuelto a reclamar sus derechos de acceso a la tierra porque les convenía. Pero ellos, algunas comunidades han podido manejar esto de mejor manera que otras, ¿no? De manera sostenible, han dado las oportunidades, otros no podían. Por ejemplo, una cosa que hacían es, bien, pueden ustedes volver, son los nietos de tal familia, pueden, obviamente, les vamos a dar esta tierra que era donde trabajaba su abuelo, pero lo que tienen que hacer es dar algo a la comunidad. Entonces tienen que pasar una autoridad, tienen que ser regidores por un tiempo, tienen que ser presidente de la junta escolar, tienen que bla, bla, ¿no? Entonces les daban sus roles, ¿no? Y entonces algunas lo han hecho mejor que otras, algunos ha sido medio caótico, ¿no? Y claro, cuando vamos a esta región vemos un deterioro del medio ambiente, porque sí, ha entrado el tractor y se ha intensificado la producción de quinoa, pero no es en todo lado. Muchas comunidades han logrado manejar mejor sus recursos sus comunes y otras no. Entonces a nosotros también nos interesa ver qué factores han incluido en esto, es parte de nuestra investigación. Uma outra pergunta, professora, é a respeito das sementes geneticamente modificadas. O Anderson perguntou aqui, ó, porque aqui na nossa realidade, essas sementes são, de certa forma, controladas, essa tecnologia, por multinacionais, Monsanto, Syngenta e assim por diante. E os produtores, mesmo grandes produtores, têm que pagar royalties altíssimos, muito caros para o uso dessas sementes. Então, aqui o Anderson até coloca que aqui no Paraná, deve ser na Federal do Paraná, aqui no Brasil, está se desenvolvendo uma semente de quinoa modificada. Essa situação da semente transgênica, qual a influência que teria aí nesse sistema de produção? En realidad, muchas gracias por la pregunta. En realidad, ese es todavía un debate en Bolivia, ¿no? Creo que en el Brasil se ha avanzado mucho más en esto, ¿no? En la introducción también, pero también en el debate y los impactos. Pero es fundamentalmente para la agroindustria. Lo de semillas genéticamente modificadas no ha llegado todavía a lo de la quinoa. O sea, no, estamos hablando de otros cultivos como el trigo fundamentalmente, pero la quinoa no. O sea, la quinoa es bueno, no está dentro de esa categoría, ¿no? Los productores de quinoa están bien conscientes, los productores de quinoa de esta región están muy orgullosos de su producción orgánica. Es la quinoa real y orgánica. Real porque tiene un grano más grande y, bueno, hay mucho que se ha hecho de investigación, etcétera, pero no se ha podido todavía replicar este nivel de grano. Es el que es más grande, se utiliza para los graneados, ¿no? Entonces ellos están muy orgullosos de ese tipo de producción. La quinoa que está produciendo en Perú, por ejemplo, es más chiquitita y es utilizada fundamentalmente para subproductos, harinas, pastas, leche, gelatina de quinoa, todo lo que está produciendo el Perú, que es súper mucho en cuanto a transformación. La calidad de esta producción es orgánica, real, que es de grano más grande, ¿no? Y que es típico de esta región. Se le atribuye a que está al lado del salar, a la altura, etcétera. Bueno, por lo que sé, todavía no ha podido replicarse de manera exacta, pero no sé si eso va a seguir siendo el caso, ¿no? O sea, sabemos que con la biología genética, etcétera, tal vez se puede llegar a replicar, ¿no? Sí. Ótimo. A Nirvana Cordeiro está colocando aqui que a Bolívia é um exemplo em agricultura sustentável e que ela espera que continue sendo. Acredito que eu não conheço a Nirvana, é uma
doutoranda aqui, eu acredito que ela seja daí da Bolívia, né? Sí, gracias, muchas gracias. Sí, es verdad, pero en realidad creo que también necesitamos políticas para incentivar esto, ¿no? Políticas, porque el incentivo, como llamamos en economía, incentivo perverso, es a producir rápidamente con químicos y, y, y ganar más, ¿no? Porque no sabemos cómo el mercado es tan inestable y los precios siguen bajando, entonces, ¿no? Ese es el incentivo. Pero sí necesitamos un Estado mucho más fuerte y políticas, y esas políticas policéntricas de construir, ¿no? O sea, que empiecen de nosotros consumidores aquí en Bolivia, ¿no? Es lo que siempre digo. Sí. Ok, professor, então já está na hora aí que a senhora pediu, né? Deve ter um compromisso, são 19h45, então nós vamos encerrar. Agradeço a presença da professora, gostaria de compartilhar que aqui, eu pessoalmente tenho uma grande esperança aí com o novo governo democrático da Bolívia, né? E esperamos que o Brasil siga o mesmo exemplo aqui ano que vem. A situação não está nada boa. Verdad, sí. Muchísimas gracias. Si hay alguna otra pregunta o algún comentario, con gusto. Ha sido poder estar con ustedes. Si hay algo, no, ¿no? Não, acho que não tem mais, acho que encerrou. Então, agradecemos, ficamos à disposição da professora, se tiver interesse ou a possibilidade de interagir aqui conosco, a gente está aberto aí para poder colaborar aí com a senhora. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto y que les vaya muy bien. ¿Sí? Chao. Tchau, tchau.